sabe por qué Futa se llama Futa? No sabría decirte, no. No sé por qué. No sé, nunca lo he escuchado, ni mi abuelo, ni nadie, no sé. Eso es lo que quisiera saber, ¿por qué? Que me diga alguien, que busquen, por donde sea que busquen, y me mande la respuesta al número 218890. ¿Por qué se llama Futa Comuna Corral? Mira, en un WhatsApp apareció un mensaje, alguien preguntó por qué se llama Futa, qué significa la palabra Futa, pero no la recuerdo. ¿Qué pasa, Algo está pasando allá. No sé, algunos me han dicho, algunos dicen que Futa quiere decir Río Grande, algo así. No sé cuál será la finalidad, pero yo de que tengo conocimiento se llama Río Futa. Futa, la verdad es que hay gente que uno escucha hablar, a veces escucha cantar al gallo, no sabe ni a dónde, pero Futa significa río profundo, río grande, en mapuche. Según dice la leyenda que aquí enterraron oro y en varias partes de acá del sector, porque llegaron a refugiarse aquí los españoles, porque como era apartado, no estaba dentro del sector de Corral, que estaba los fuertes estaban resguardados, entraban para acá y guardaban su oro. De que cuando los españoles buscaron el oro, muchos mapuches tenían sus tesoros, el puro oro. Y entonces que cuando los persiguieron, ellos arrancaron y enterraron todas sus riquezas. Y esos son los entierros que aparecen. Los cántaros con oro, con plata, oro, todas sus joyas. Porque sabían que los mataban y le quitaban sus cosas. Entonces los primeros habitantes que fueron aquí, que no quieren reconocer, fueron los mapuches. Los mapuches, los primeros sobrevivientes aquí en Chile, con distintas etnias, distintos tipos de razas, pero ellos fueron los verdaderos fundadores criollos. Y ahí cuando llegaban a ellos los comenzaron a perseguir. Entonces, ¿qué pasó? Que esa gente arrancó y se fue a las costas, a la cordillera, a la costa, para poderse salvar. Y ahí le quitaron sus tierrecitas. Según dice que aquí hay un estero que se llama Estero Las Minas. Dice que ahí, en ese estero, posiblemente trabajaron los españoles buscando oro. Y según la historia, decían que los españoles han dejado 7 cargas de oro ahí enterrados. Por ahí antes como el 60 todavía había un caballero acá que buscaba oro por ahí, tenía unos piques que le llamaban, bien arriba del cerro. Sí. Se suponía que este sector tiene mucho mineral, ¿ya? De hecho, mi mamá tuvo unos pensionistas que vinieron, eran suizos, suecos, eran holandeses, habían norteamericanos y centroamericanos también, habían un grupo grande de geólogos, estos expertos en buscar minerales.
Hicieron muchas muestras y lo único que encontraron en cantidad fue cobalto, porque mi abuelo sacó oro en algún momento chayando, pero no fue cantidad, sino que fue muy poca. Gastó mucha plata trayendo gente y nunca encontró el oro. Porque él era como era aventurero, él era arriesgado, él se atrevía a hacer cosas, pero nunca se ha encontrado oro, por lo menos en esta década o 2 décadas atrás. Mi papá siempre conversaba que esto era una montaña. Aquí era todo nativo. Cuando llegaron ellos ya empezaron a colonizarse aquí y comenzaron a limpiar los campos, a sacar leña. Entonces, después cada uno comenzaron a hacer sus hogares. Pucha, yo que tengo conocimiento, si yo soy nacido en el 48, las primeras familias tenían que llegar como el 38 por ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, y allá arrancaron todos los alemanes y pescaron 3 tierras para acá, para Valdivia. Y como la gente antigua no sabía valorizar lo que tenían, llegaban como arrendatario, me puede arrendar este pedacito de tierra, caballero, qué sé yo, ya como la gente humanitaria chilena, ya haga su casita. Después se apoderaban de todo el terreno y lo echaban con fuerza pública a esa gente porque no tenían sus títulos de dominio. Porque esta fue una colonación, pues, son colonos que llegaron acá. Porque yo de que llegaron acá, el más que me recuerdo, antiguo, fue don Eliseo Gallardo, los Acosta, don Rafael Acosta, que vivían al frente, que ahí había un colegio antes ahí. Ellos eran muy viejitos. O sea, cuando yo ya iba al colegio ya eran viejitos. Bueno, mi abuelito, Santiago Pérez Borque, él fue uno de los colonos que llegó acá. Y así, después, claro, cuando colonizaron estas tierras, llegaron mis abuelitos. Mi abuelito del sur, venían de Chiloé. Mis abuelos eran del sur, de allá de Chiloé. Ellos llegaron del sur a colonizar aquí, pues aquí le dieron tierra. Mis abuelos eran colonos. Bueno, ellos llegaron desde España, venían descendientes de los países árabes en la Segunda Guerra Mundial. Se vinieron en barco hasta Ancud, Chile. Y ahí se radicaron ellos. Y ahí, como ellos eran inmigrantes, les dieron como 300, 400 hectáreas más o menos, según los hijos que tuvieran. Ellos tenían 9 hijos, así que eran 4 mujeres y 5 hombres. Entonces les dieron aquí. Y así que ellos llegaron como colonos aquí, a este lugar. Y justamente, exactamente, aquí abajito tenían, a donde hay una pérgola que hice yo ahora, en recuerdo a la casa que tenían mis abuelos. Por lo que la mamá nos conversaba, ellos llegaron destinados acá como colonos y llegaron a vivir a orillas del río Futa, en este lugar, que supuestamente les tenía por nombre Pilhuita. El lugar donde ellos, yo no sé si venía en las escrituras, en el título que le hayan dado, venía el nombre, pero siempre conocí este lugar por la Pilhuita. No sé lo que significa, pero para mí se me quedó grabado. Porque ellos eran 2, el gobierno les dio este terreno. Creo que le dan una cantidad de hectáreas por la cantidad de hijos que tenían. Y él contaba que a su papá le dieron este terreno como ocupantes nacionales. A ellos los consideran como ocupantes nacionales, a otras personas de Majo colonizadores y otros, la familia Cárcamo, ellos dicen que ellos le dieron ese campo por la guerra del Pacífico. O sea, no todos tuvieron el campo de la misma condición. Y llegaron ellos, el papá trabajaba mucho
a pulso, a hacha, haciendo leña, haciendo carbón, llevando su trabajo a vender a Valdivia. Se iba a remos, se demoraban como 4 horas para llegar a Valdivia, a remos, una persona. O sea, las personas que vivían acá todo lo hacían a través del río, sus trabajos, sus leñas, todo lo que hacían, tenían que llevarlo por el río. No, el río era la fuente de desplazarse aquí. Claro, y eso lo hacían en bote, en barco. Igual habían barcos que venían de Valdivia acá. Pero la persona, digamos así, en forma individual, cuando tenía que ir con su botecito, irse, no sé, pues a veces casi amaneciendo, a veces antes que amanezca, porque todo era a través de las corrientes del río. Pero ellos se utilizaban lo que son las mareas. Entonces aquí cuando había vaciante para allá, entonces uno tomaba, como se dice, la marea que va hacia Corral, la vaciante. Claro, y de allá tomaba la otra que empezaba a irse para allá para el río Cruce, Valdivia, todo. A remo nosotros viajábamos con mi mamá a remo, las dos, íbamos a buscar harina, a las mulatas donde vivía mi tía. Una hermana de mi mamá tenía negocio y tenía un almacén grande, lindo. Así que a ella le comprábamos la harina, todas las cosas de abarrote. Y viajábamos a remo, las dos con mi mamá, éramos valientes. Sí. Y a veces llovía, nos pillaba la lluvia. Sí, no, ¿qué? ¿A dónde? ¿Qué? No sentía ni frío uno. Y si uno andaba bien aperada, con ropa de agua, no teníamos problema, con un buen bote. Era impresionante ver esos botes a remo, se iban a remo a Valdivia, cargados de leña, porque con eso después compraban víveres. Mira, el agua era casi al borde del bote. Uno veía pasar esos botes con gente arriba y no veías el bote, veías la leña y la gente, porque iba cargadito de leña, porque de alguna manera tenían que sobrevivir y comprar sus víveres. Teníamos que navegar por el río, no teníamos los medios, 5 horas para llegar a Valdivia a remo. 5 horas, con botes cargados, con leña. ¿Y con carbón igual cuando se hacía carbón? Botes cargados con leña, con carbón, todo lo que salía de aquí había que entregarlo, ir a Valdivia a venderlo. Se podía, bueno, bote vacío, qué sé yo, bote chico, se podía demorar 3 horas y media, 4 horas. Bote cargado, ya uno no sé, pues unos 3, 4 metros de leña, hasta habían, digamos, botes grandes que le llamaban chalupas, que hacían entre 7 y 8 metros de leña. Se podía demorar 6, 7 horas. Antes la gente casi viajaba por el puro río para traer sus cosas. Antes que haya vapores, tenían que ir a remo, no, y habían como 2 personas que tenían bote a motor acá. Pero el que tenía un motor es como que era don, pues. Claro. En los tiempos era difícil tener un motorcito. Eran pocas las cosas que se compraban en el comercio, por ejemplo el azúcar, la sal y lo demás, todo lo producíamos nosotros, el poroto, la papa, el trigo. ¿Eso lo iban a vender también a Valdivia? Ah. ¿Y eso lo iban a vender? Claro, llegaban los comerciantes, venían a venderlo lo que era lo que lo teníamos acá, lo traían del pueblo y hacíamos trueque. Ellos se llevaban los quesos y lo vendían allá, la mantequilla.
siempre se dedicó a la leña y carbón. Y también Y las huertas. Le gustaba mucho unas huertas hermosas. Bueno, nosotros siempre nos hemos dedicado a las huertas y crianzas también de animales. O sea, lo que debe hacer un campesino. Si un campesino no tiene animales o no tiene aves, no tiene nada, yo no lo encuentro un campesino. El campesino, para ser campesino, tiene que producir la tierra. Mi papá siempre fue agricultor, cultivaba la tierra, criaba sus animales y trabajaba otro poco en la madera, y de ahí él sacaba, digamos, o tenía los recursos para nuestro sustento, claro, y para criarnos nosotros. Mi papá aquí en el campo se dedicaba a arreglar los cercos, a hacer leña, tenía su huerta, sus animales, vivía de la parte de ganado. Así se mantenía después de que él jubiló. Mi mamá igual fue su operadora de él, su mano derecha. Como se dice vulgarmente, solía andar con la guagua colgando y trabajando. Claro, buscando la leña, buscando la oveja, porque mi papá quería ovejitas. En el verano ella se encargaba de sacar la leche, porque teníamos vacas que le sacábamos leche. Y ese era su trabajo, y nosotros le cooperábamos en todos esos trabajos, cuando ya pudimos hacerlo. Ahí está el puerto donde se acumulaban cientos de metros de leña, venían los barcos a cargar ahí. Había un camión, esa parte no la saben, que se pegaba 8 vueltas arriba a la montaña. En el día bajaba 200 metros de leña. Y el barco al otro día estaba esperando para cargar. Nosotros dedicamos la pura temporada a puro cargar leña. ¿Sabes cómo se llama el camión? El Torito. Era de una familia barría. Ellos eran colonos arriba y hacían miles de metros de leña y tenían camiones. Y los otros puro güeyes, ¿no? Entregaban la cáscara, se la entregaban a una empresa, la Ford, ¿cuánto? Una empresa zapatera que había. Rublos, esa empresa era los zapatos. Sí, esa empresa me acuerdo que venía a comprar, porque aquí era puro nativo antes. Entonces esas cáscaras las llevaban para las calderas, porque estos no eran a corriente, eran pura caldera la empresa donde trabajaban. Claro. Y venía un vapor primero con las cáscaras, unas tremendas lanchas, po. Y los trabajadores todos se unían para cargar las lanchas, porque era un día entero, po. Un día entero cargando, por 2 o 3 lanchas que traía ese caballero, que me acuerdo yo que era don Roberto Paredes, que era de ahí de abajo, las mulatas. Aquí faltaba espacio para dejar leña, todo lleno de leña. Roma de 2 metros de altura, el doble. Mi papá conmigo pasábamos días enteros, meta a arrumar leña. Entonces también hubo una discriminación con la madera, porque botaban cientos de árboles del ulmo, el dinero para la cáscara. Y eso lo hacían Roy, lanchar. Bueno, después del terremoto, quebró eso, después igual trabajaron. Después vino el terremoto, y después todos esos barcos que iban a Niebla, Coral, que va el transporte, todo pasaba por aquí, al puerto de fruta se hizo un puente arriba. Pasaban los camiones cargados de fruta, cargados de vino, de todo, porque todo el medio de transporte, como ustedes lo ven en la carretera, pasaban por aquí en puros barcos. Fuera que era lindo.
y aquí no existía camino, solamente la única de poder llegar acá era en barco, que se llamaba San Carlos, si no me equivoco, y que tenía recorrido lunes, miércoles y viernes. Hubieron muchos, pero siempre teníamos variedad de vapores. Primero venía uno que decían el Leonor, después ya venía el Mercurio, el Venus. No me acuerdo si vino el Carlos una vez también. El Carlos, el Magdalena, el Luis, el Cristiano, el Foca, el Orión, el Palomo. El capitán era amigo de todos los lugareños porque era 2 veces a la semana que pasaba ese barquito. Y ahí la gente también traía sus víveres y desembarcaban en algún sector. Acá siempre desembarcaban varios vecinos que vivían cerca y los esperaban con sus carretillas, con sus bueyes, las carretas o a caballo, y se llevaban sus víveres. Claro, era divertido, venía mucha gente, venían algunos que echaban a cocer una sierra, unas longanizas, bueno, uno sentía el puro olor de repente, porque no iban a repartir. El que traía sus cosas para comer venía a turistear. Después ya el que venía más era un vaporcito que compró un caballero que ya estaba que se desarmaba, pobrecito, cuando se movía, el Magdalena. Y ese fue el último que vino porque el terremoto se lo llevó, el Magdalena. El barco venía de arriba abajo, creo que había una correntada, porque este río antes, cuando en el invierno se llevaba mucha agua. Claro, llovía, no sé, pues los inviernos antiguos eran de 15 días, un mes de lluvia, todo el mes de mayo, qué sé yo, ya me sé. Y después este río se inundaba, estas vegas quedaban llenitas de agua. De arriba venían, no sé, pasaban animales muertos para abajo, pasaban, no sé, pues cerco, muelle, puente, se lo traía el agua. Y esa vez el barco creo que venía con una carga y allí quiso pasar a ¿cómo se llama? Al muelle allí donde el... Sí, creo que hizo una maniobra mala y el barco al final se tumbó. Y cuando no había recorrido, nosotros nos bajábamos en el Camino Viejo La Unión, a la entrada del Camino Corral. Subíamos este cerro con todas las cosas cargadas y qué sé yo, mi mamá, mi papá y nosotros chiquititos, y bajábamos aquí al frente y nos balseaba. ¿El vapor es la única manera de llegar acá o había otros caminos? No, pues a pie es que hay que salir a pie por orilla del río para salir a la carretera nomás. Y había una micro que pasaba por el Camino Viejo que se llamaba La Perrera. La Perrera le decían a esa micro, que se llevaba de todo, gallinas, chanchos, de todo, de todo. Entonces nosotros salíamos de aquí. Por ejemplo, la micro pasaba a las 10 de la mañana allá afuera en la carretera. No, y antes cuando no había camino nosotros llegábamos hasta allá hasta el 19, y el 19 donde está la casa esa del alemán, no me acuerdo cómo que se llama. Ah, la Casa Blanca. La Casa Blanca, teníamos que caminar, subir con cosas y todo, pero el cansancio no era menor y ni nada, con tal la ansiedad de llegar al campo era... La entrada no está ahí donde está actualmente. Ahí donde está la entrada, uno tenía que seguir hacia Morropulli, avanzar, pero eran como 600 o 800 metros, y de ahí estaba la entrada, que no sé si se han fijado que cuando uno entra, ya se ve una casa como al fondo, una casa nueva con un galpón, ya, esa vuelta ya hay que darla. O sea, si se venía del 19 a pie, había que pasar de largo, dar esa vuelta y después... Sí. Y de ahí repuntar en la subida que está ahora, que uno ve la subida recta. O sea, más o menos la vuelta era como 1 kilómetro más. ¿Cuánto se demoraron de hacer este camino? ¿El camino? Empezaron en el 83, más de 2 años. En el 85 vino recién Pinochet. Pinochet vino como en el 85, entregó el camino. Aquí vino el presidente, llegó acá en la hostería de
ahí donde los Espinosa acá abajo, que los tenía las minas que le llaman. Ahí llegó el señor Augusto Pinochet. Pinochet. Aquí nunca hubo una expropiación, hubo una petición de ceder terreno para el puente. Ese puente es de nosotros, porque a nosotros no nos pagaron nada. Cuando se hizo el primer puente no nos pagaron nada, porque como estaba el señor Pinochet, él hizo una petición, mandó una carta a mi mamacita para autorización de hacer el puente ahí. Bueno, se hizo el puente porque lo que favoreció fue que se hicieron este camino. Eso sí que se puede decir, agradecemos por el camino. Pero a nadie le pagaron expropiación, a nadie. Que nos digan gracias por el camino porque debieran haber pagado expropiación. Puro ripio, estuvimos años con puro ripio. Y tú sabes que el camino es bien sinuoso para acá, mucha curva, muchas cuestas. Así que de a poco se fue arreglando y ya cuando se concretó el asunto del pavimento, que fueron como 3 años atrás, 4 años atrás, ya era una delicia venir en ese camino. A veces usaba el medio de la bicicleta en ir a trabajar. Y otros vecinos también fueron comprándose sus vehículos igual. Claro, o sea, al tiro empieza a cambiar la cosa. Claro. E incluso nosotros aquí nuestros trabajos ya no lo empezamos a llevar por el río. Claro. Sino que ya empezaron a llegar para acá los vehículos, los camiones, a comprarnos, digamos, acá el trabajo. Mucha gente, ¿por qué se fue de aquí? Gente que vendió sus campos, porque No había este exceso de camiones. era muy difícil para llegar a Valdivia. Entonces, gente que se le hacía tan difícil que prefirieron vender, y dije, ya vendimos, nos vamos a otro lugar. Esta es las minas. Aquí hay una hostería, arriba en el morro, bonita. Atrás hay una piscina. Aquí está el muelle. Ahí está bajo el agua. Después pues, abrieron esa zanja para desaguar. La piscina se puede recuperar. Porque ese cemento se llenó de barro, no de lodo. Parece que cada tanta gente. La única piscina que había aquí en todo de Valdivia y el sector que está aquí en Futa. Bueno, mi abuelo como tenía pulpería y tenía hostería y tenía gente que trabajaba para él, se reunía mucha gente acá, ¿ya? Los fines de semana o una vez al mes hacían carreras de caballo. Se juntaba mucha gente, las empanadas, los asados, todo, y la gente hacía pinis acá. Había una cancha de fútbol también, que también hacían fútbol, y las carreras de caballo. Pero todo el mundo se poblaba aquí. Venían 200 personas a acordeón y guitarra, bailando en las lanchas de las tardes. Cuando se oían esas, da pena cuando se oían las alarmas, los pitos, como cuando dan la sirena de las 12, en las fábricas antes daban esas sirenas, igual se oían los barcos en las tardes, se oían, pero llenos de gente. Bueno, otros contentos que ni siquiera querían irse. Era la única hostería por acá del sector, La única. Y además mi abuelo tenía pulpería, se le llamaba pulpería antes, donde vendía aquí a los lugareños trigo, harina, azúcar. Que la hostería era en ese tiempo, por lo que me contaban, porque yo no la conocí en la hostería, era una hostería de harto prestigio turístico acá en la zona. Entonces él bajaba a la cantina cuando ya tenía su plata y con su caballo, y después el caballo solo lo llevaba a la casa. Solo, él ni siquiera lo arriaba, el caballo solo se lo llevaba para arriba.
Pero cuando hicieron el puente, qué cosa más maravillosa. Porque el camino estaba, desde que comenzaba, con estos gatitos separando las dos vías, que en la noche se veía maravilloso, maravilloso. Un camino así como de ensueño. Tú pensabas que porque tenías el río a un lado y los reflectantes en los contenedores o defensas, y el puente hermoso, hermoso, iluminado. En la noche llegabas como de la oscuridad que venías cuando tú empiezas el camino a Corral. Llegabas al puente, era como un oasis así todo luminoso, así me imaginaba que estaba en Car, así cuando se prendían todas las luces, cuando venían visitas y prendían todas las luces. Muy lindo, realmente fue una muy buena propuesta que hicieron de mejorar el puente. Al comparar lo que hoy día la infancia con lo del niño de hoy día, nuestra infancia de nosotros fue como crecernos libremente, como se dice en el campo, trabajando, jugando, participando especialmente por lo del hogar. Mi papá, mi mamá nos enseñó, primero hacíamos, no eran cosas tan grandes, pero lo más necesario de la casa, tampoco nos ponían yugo, como se dice, fuerte, sino obvio que aquí en el campo uno le hacían buscar leñita, qué sé yo, de repente ir a la huerta, hacer también los quehaceres del hogar. Y eso, entonces, y después uno a la tarde tenía todo el tiempo como para jugar. Libre. Y eran unos juegos tan así sanos. Y las vacaciones, aquí Semana Santa, vacaciones de invierno, 18 y verano, aquí. Y jugábamos, mira, en invierno jugábamos dentro de la casa, corriendo para allá, para allá y para acá en el pasillo. Y cuando escampaba, pues mi mamá nos dejaba salir a jugar en los charcos. Y en verano, si no era ir a bañarse al río, nos tirábamos también nos tirábamos ahí del cerro, así con las tablas. Nos tirábamos cerro abajo, nos íbamos de excursiones, a escalar, nos íbamos por la orilla del río y veíamos un cerro y venga a escalar, y íbamos a escalar, íbamos a buscar chupones, íbamos a buscar mora, maqui. Nos tocaba también ir a encerrar las ovejas, los chivos. Nos tocaba también ir a encerrar los terneros para el otro día sacarle leche. Entonces siempre había algo que hacer. Cuando chico igual, entre así jugando, íbamos a la huerta, ayudábamos a mi mamá a sacarle el pasto. Todo un trabajo, pero jugando. Cuando había que recoger manzana y que nos aburría un montón, ir a llenar sacos de manzana, que era aburrido, nos poníamos a jugar a la guerra de manzana, unos manzanazos que te llegaban, pero de verdad nosotros la pasamos muy bien aquí. Nuestros juguetes los hacíamos nosotros mismos. Como mi papá lo veíamos con la carreta, con sus güeyes, nosotros hacíamos una carreta en miniatura así chiquitita, nosotros mismos, y con ella jugábamos, la utilizamos como para tirar leñita. Hacíamos por ahí por los charcos, hacíamos un tranquecito grande de agua y hacíamos unos botecitos de madera o de lata y con eso nos entreteníamos. Y una vez con mi hermano hicimos una moto de palo, de madera. Le pusimos 2 ruedas atrás, ya era como un triciclo. Y a la ancha le pusimos el manubrio y lo alargamos así en el faldeo. Y con los pies le íbamos frenando. Claro. O sea, el día se nos pasaba tanto jugando como ayudando para el hogar. Y en la noche a jugar a las cartas. Sí, jugábamos a las cartas escuchando radio. Con vela o con una lámpara Petroman. O si no, escuchábamos el Dr. Mortin. Y también salíamos en la noche, excursión, en luna llena, arriba al cerro. Éramos como 10 distintas generaciones, nosotros y ellos. Nos íbamos a bañar también en la noche cuando había luna llena, porque por lo general la marea sube más de lo que sube normalmente, y nos íbamos a bañar nosotros a la luna llena, ahí bañándote cagado de miedo, porque podían venir los tiburones, las pirañas.
En esa época estaba de moda la película de Tiburón. Ah. Y tú estabas ahí y empezaba alguien, tin, 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 ¡ah! Y salía todo. En realidad lo pasamos muy bien aquí. Antes vivir en el campo era realmente una hazaña, porque sin locomoción, sin muchos beneficios que te da el estar en la ciudad, pero ahora no, pues la conectividad es tan fácil, tan accesible que es más fácil vivir acá. Era muy sacrificado, ahora la gente dice que es sacrificado, pero no, antes era peor. Teníamos agua que sacaba, mi papá hizo un pozo, sacábamos agua, por lo menos teníamos agua, pero luz no había, así que teníamos que iluminarnos solamente con lámparas a gas o velas. Y antiguamente no eran velas, sino que eran chonchones, no sé, los mecheros que le llaman. Eran unos tarritos de Nescafé chico, que se le ponía así un tubito, digamos como un pituto así. Y por ahí se le pasaba una mecha de trapo, ¿no es cierto?, para arriba. Y entonces se utilizaba la misma tapa y se llenaba con parafina. Y de ahí se le emprendía ese era el mechero. Pero el mechero en sí largaba harto humo. Tú te preguntas cómo se hacía antes. Yo me recuerdo que cuando mi mamá se venía al campo, no había camino, no había teléfono, no había luz. Entonces mi mamá llegaba el día domingo, mi papá se iba el día domingo y hasta el otro día, hasta la otra semana, el día sábado, sabía de mi mamá. Como el 2000, el 2001, algo así, para que llegó la instalación de la luz. Las comunicaciones se hacía a través de las radios. Cuando tú querías comunicarle algo a alguien, ibas a la radio y dabas un mensaje y salía en lo mexicano. La radio austral. La radio austral. Igual que tener una radio, era al vecino le compró una radio y decía, vamos a escuchar radio, vamos a ver los partidos. Había que caminar donde el vecino. Y todo el mundo a las 3 creo que era, yo creo que era general, en todas las casas, la radio y los mexicanos, para escuchar todos los anuncios de que alguien va a venir mañana, que lo esperen en la tranca, que alguien ha nacido, que haya tenido ya su hijo no sé quién, que no sé quién ha salido bien de la operación. Todo se sabía a través de la radio. Incluso si yo le quería dar algún mensaje a mi vecino de más allá, pues la radio. Tenía que ir a la radio para que el vecino se enterara. Claro, y siempre decían, vayan a esperarla con la yegua de la hermana, con la yegua de su hermana. Sí, cosas así, porque en realidad eso era muy gracioso. Era muy gracioso la radio. Te contaré una historia muy buena de mi padre, que mi padre, como tenía chanchitos, criaba chancho. Cuando mataba chancho había que llevar el examen a la universidad para hacerle el examen de triquinosis. Mi papá me lo mandaba por la micro, yo lo iba a buscar el examen y lo hacía examinar y llamaba a la radio y le decía, por favor, usted sería tan amable mandar un mensaje a don Vicente Espinosa del Puente Las Minas, que los exámenes salieron bien. Perfecto, y él mandaba al señor don Vicente Espinosa del sector Las Minas, dice su hija que sus exámenes salieron bien, así que se mejore y que se recupere pronto. Ya, perfecto. Oye, fueron, qué sé yo, un mes o 2 meses ya está don Vicente delicado, así que cuídese mucho don Vicente, así que bueno, espero que se mejore pronto, pero sus exámenes salieron bien, ¿ya? Cuando hacían la campaña de la lana, mi papi le llevaba 3, 4, 5 sacos de lana cuando esquilaba. Cuando conoció al caballero que le entregó la lana, dijo, ¿usted es don Vicente Espinosa de Las Minas? Sí, le dijo. ¿Y cómo está su salud? No, amigo, le dijo así, mire, yo le voy a explicar lo que pasa. Ya, pues. Lo que pasa es que yo tengo chancho, crianza de chancho. Y mi hija lleva los exámenes a la universidad para que le hagan el examen y cuando salen buenos me dice por la radio. Ah, mire, qué ingenioso, decía. Se mataba de la risa. Cuando
en otra oportunidad llega y pasa el señor el aviso. Don Vicente Espinosa, gusto saludarlo. Le contaré que su hija dijo que sus exámenes salieron muy bien, así que puede comer como chancho. Sí, pues un colegio ahí en, ¿Cómo se en llamaba? una casa, no sé cómo se llama el colegio, yo tenía 5 años cuando iba ahí, pues. La casa, era una casa grande, amarilla. Entonces los viejitos le arrendaron unas 2 piezas para colegio, y venían profesores de Valdivia a hacer las clases. Ese fue el primer colegio donde fui yo. Era una casa particular. Sí, porque después se cambiaron aquí. Ahí hay una construcción de donde fue un colegio. Claro, ese lo hicieron los centros de padres que se llamaban. Sí, pues ese duró más o menos hasta como el 2000, me parece que 2008, 2009, 10 por ahí. Más o menos me acuerdo yo que cuando iba yo más o menos íbamos como una matrícula entre 30 para arriba, 40 hasta 50. Habían harto. Sí. Harta, o sea, aquí por lo menos había harta colonia antes de que, digamos, se abriera el camino. O sea, si hacia los cerros había harta gente que tenía sus campos y todo. Y después hubo un tiempo de que cuando llegó las forestales llegaron como al año 78 más o menos. Entonces empezaron a comprar y hubo gente, lo mismo era el tema de que ellos no tenían cómo, se les hacía difícil para el trabajo y todo. Y algunos optaron a vender esos campos y a irse a la ciudad. Yo creo que hasta mi generación, de ahí para adelante, ya no hubieron muchos niños. No. Que la mayoría de mi generación ya se fueron todos de aquí y los que han vuelto un poco. Habían muchos jóvenes que jugaban la pelota, que le llamaban. 3 equipos. Hoy día usted ve aquí no hay nada. Todos los jóvenes se van. Bueno, todos ingresados, todos estudiando, todos sacaron sus carreras. Y todos están trabajando en distintos lugares. Y los niños que hay no pueden estudiar acá porque aquí no hay colegio. Entonces tienen que salir hacia afuera. No, pero uno, no sé, pues si uno se pusiera a recordar todo lo lindo que fue acá y la gente tan unida siempre, que uno ahora está pensando que parece que llegaron los tiempos de antes, porque ahora toda la gente está unida, toda la gente se conoce, toda la gente está preocupada qué le pasó al vecino. Así era más, porque estuvimos un tiempo muy lejos de acá. Muy todo. Claro, éramos hartos que llegamos, estábamos inscritos en el libro un montón en la Junta de Vecinos, pero llegaban 7, 8. Y al final la pelea, la función terminaba en problemas y no sacábamos nada en limpio. Te diré que mi papi, cuando llegó acá y empezó a haber estos problemas de conexión, de muchos problemas, mi papi formó la Junta de Pequeños Agricultores, ¿ya? Y de ahí se estuvo funcionando, mi papá trabajando en ese grupo y mi mamá también, pero siempre ocurren cosas inconvenientes, desavenencias y dejó eso. Tenemos una junta de vecinos y la comunidad está asistiendo, yo creo que el 80% Sí, está participando. Está participando mucho más Sí. la gente ahora. Hay una directiva muy activa, muy preocupada, una presidenta preocupada por los vecinos, por la tercera edad, por los niños. El problema que puedas tener tú, el más increíble, te lo solucionan.
Darme cuenta de que estábamos estancados, que había mucho potencial acá, que había mucha gente para trabajar, que éramos tantos y había tan poco. Fueron esas las ganas de ver que se estaba desperdiciando el tiempo de la gente. El amor que la gente acá en Futa le tiene a su tierra. Aquí los futeños aman Futa, de que había gente que no sentía eso porque no eran de acá. Ellos habían llegado, habían heredado campo, pero no eran futeños. Entonces yo sentía que nos estaba haciendo todo, nos estaba dando todo. Así como ahora hay gente que tampoco es futeña, que no nació acá, pero que se enamoró de esto, se enamoró de este suelo. Han pasado muchas personas por las autoridades de esa junta de vecinos que nunca tuvieron el resultado que se tiene hoy en día. Nunca. Que yo tenga conocimiento, nunca. Y las cosas tampoco muy claras, las cuentas sobre todo, jamás muy transparentes. El tema con el camino, el tema con el asfaltado, que todos se consiguieron a través de la Junta de Vecinos. El tema de la electrificación, que también se consiguió a través de la Junta de Vecinos. Porque al final, hoy día, las agrupaciones, cuando se agrupan, digamos, toman fuerza para conseguir, digamos, cosas para el lugar, pues proyectos, qué sé yo, llámese luz, camino, agua, qué sé yo, y todo eso. Es que antes date cuenta también que, digamos, unos 10 años atrás, las juntas de vecinos no eran como ahora, no tenían tanta ayuda, no tenían tanto beneficio, era más que nada para juntarse los vecinos, pero ahora ya el gobierno, por decir así algo, da más cosas, hace más cosas hay más proyectos, hay más ayuda. La gente de campo está siendo más considerada. No, esto no es un tema de hace 3 años atrás. Esto viene arrastrándose de muchas directivas atrás, de que supieron sacarse la mugre aquí en Futa. La luz no fue algo que vinieran a decir aquí les vamos a traer la luz. Fueron años de reuniones, de dejar los pies en la calle, de llegaban ellas con sus pies hinchados ellos y metían las patitas al estero por todo lo que caminaban. Y del trabajo de la gente acá es súper aperrada con sus dirigentes, súper aperrada, comprometida, apañadora, responden. Y es un trabajo que se vino haciendo de muchos años atrás, todos los dirigentes que han pasado por acá, algunos dejando más, otros menos, pero todos aportando algo. El que entró siempre siguió con lo bueno que dejó ese. Entonces así se fue avanzando y hemos llegado hasta ahora, así como estamos, por la unión de la gente, el compromiso de la gente. Aquí la feria costumbrista, mercadito, la iniciamos nosotros con mi prima Rosemary, la profesora. Iniciamos nuestra feria costumbrista, que era a capela nomás antes, así por tierra, todo puro tierra, así como esto. Así nos poníamos a vender lo que fuera que teníamos. Se hacían asados, cazuelas, de todo. Sí. Ahí mismo, ahí donde está el mercadito ahora, pero antes era así nomás, un techito y abajo le poníamos un nylon para que el Servicio Nacional de Salud nos aceptara, porque como se manipulaba alimentos, era obvio que no podíamos estar tan enterrados tampoco. Apartábamos los puestos por unos pedazos de tela, cualquier cosa le poníamos nomás para apartar los puestos, claro. Pero no, nosotros sufrimos mucho de esos puestos que hacíamos aquí. Sí, porque en vez en el verano, en pleno febrero llovía, pues.
Y para el verano, ¿no? Igual llega gente. Llega mucha gente, sí. Nosotros en enero hacíamos en febrero. Eran 3 días, pero esos 3 días era de pega. Aquí cuando se inició la feria costumbrista, se hizo todo artesanal, ¿no? con puros palitos, se hizo un techo con ñocha en un año, y ahí sacamos la reina más longeva de acá de Futa, porque fue una abuelita vecina de aquí, la abuelita Marta. Y ahí, claro, sacaron fotos, grabaron, y la expusieron, y bueno, la conocían en el norte, la conocían para el extranjero, pero aquí, no sé, por Valdivia, poco más al norte. Bueno, en realidad Futa es más conocido en el extranjero que aquí en Chile. Sí. Y es para que la misma gente de la comunidad tenga sus ingresos. Hay gente que, por ejemplo, gente que va a hacer empanada, otra que va a hacer pan, otra que va a hacer artesanía, tejidos preciosos, frutos secos que los hacen ellas, semillas. Todo lo principal es que sea de aquí, que no venga de afuera. Todo lo que se vende en el mercadito sea producto de aquí, de Futa. Personalmente soy una bendecida por estar acá. No cambiaría esto por nada. Yo valoro mucho el esfuerzo de mi abuelo, de mi abuelita, cómo vinieron acá a pulso, a pala, picota, a hacer todo esto que hay acá, que hoy en día uno puede gozar de esto. Cosa que hoy en día el esfuerzo es menor que el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer para poder salir adelante. De esto de venderlo nunca jamás, pero sí dejaron en forma notarial que esto de por sí esto no se vende y que sigan las otras generaciones, que ojalá Dios quiera haya gente comprometida y que ame esto tanto como uno lo ama, porque sinceramente es un cariño enorme y hacerle honores a nuestros abuelos, porque por ellos tenemos esto. Qué bonito llegar a esta altura de tu vida con esta paz y con esta tranquilidad que te da la naturaleza, y lo tienes, lo mejor de todo que lo tienes es tuyo y no tienes ningún sobresalto, una vida tranquila. Yo me siento una bendecida por este momento que estoy pasando. Sigamos cuidando nuestra casa. Digo casa a todo lo que es Futa. Para mí, desde que entro en el camino a Corral hasta que se termina la última vecina, para mí todo esto es mi casa. Este es mi río. Me carga que vengan aquí a contaminarme el río, a que me tiren basura. Todo esto es mi casa y me gustaría que mis vecinos sintieran lo mismo. Y poder seguir manteniendo esto, cuidarlo, ser incluso hasta egoísta con nuestra casa y que valoremos lo que tenemos, que como dicen aquí esto es una maravilla, es decir, es que hay que darse hay un montón de gente que quiere, aunque sea un par de metros para vivir, y aquí tenemos nosotros algo que es impagable en realidad. Ay, es maravilloso. Es que siempre ha sido maravilloso vivir en Futa. De verdad que mis mejores recuerdos de la niñez y adolescencia las tengo acá, y ahora también me encanta llegar a mi comunidad. Me encanta juntarme con la gente, reunirme con mis vecinos, saber de sus problemas, de sus inquietudes, de sus sueños y tratar de ayudarlos en lo que más pueda para el crecimiento de nuestra comunidad.
Se me secó la boca tanto hablar. Obligado a echarle petróleo. Bueno, aquí tenemos un vecino muy travieso que es nuestro vecino Guillermo. Y él es el Wilito. El Wilito es como Batman, Robin, es como Superman. Un abuelo.